Gonzalo, ¿cómo andas? Matías y todo el equipo en Posturas te saludan. Buen día. Buen día, Matías y equipo, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por llamar. Bueno, no, por favor, gracias a vos por siempre estar ahí del otro lado. Bueno, te consulto, creo que es la misma pregunta que te hago siempre que arranco esta charla. ¿Cómo estamos hoy, Gonzalo? Bueno, es una pregunta muy abierta el cómo estamos y no tan fácil de responder porque no es bien dirigida, pero bueno, yo te diría como típico economista, depende. ¿No? ¿Cómo estamos? Bueno, depende de qué sectores querramos mirar. Claro. Pero si uno dice, bueno, a nivel general, bueno, uno a nivel general, y los argentinos siempre hemos mirado y siempre nos acompaña a lo largo del desarrollo de nuestras vidas, y el karma que tenemos es la inflación. Sí. Y muchas veces cuando hay encuestas que se realizan de consultoras especializadas a la población en general, de cuáles son las principales preocupaciones, muy frecuentemente la primera de ellas es la inflación. Bueno, entonces si uno encara por ese lado, hoy y hace las encuestas al día de hoy, va a dejar de estar en el primer lugar la inflación, ya se va a haber corrido hacia más abajo, eso significa que no es algo que nos incomode tanto los altos niveles de inflación, sino lo que por ahí uno observa es, bueno, la cuestión salarial, la cuestión del empleo. Hoy te diría que cuando uno dice cómo estamos en nivel general, bueno, con una inflación, podríamos decir, muchísimo más calma de lo que fue fines del año pasado y principios de este año, con indicadores un poquito más normales, siempre comparando con esos 20 y pico por ciento, porque ahora estamos entre el 5 y el 6%, a nivel nacional el 4,2%, son indicadores un poquito más tranquilos, nos dejan proyectar. Sin embargo, lo que no nos acompaña es el otro contexto, que es, bueno, está creciendo el desempleo, los salarios no han estado ajustándose, los salarios reales están bastante atrasados, y lo que es la industria en general, no es, digamos, nuevo esto, con parates, digamos, hay industria nacional, como automotriz o siderúrgica, etcétera, industrias fuertes, en cuanto a mano de obra, que están con paradas rotativas. Y eso tiene que ver porque ha caído muchísimo el consumo, mucho la demanda. Entonces uno puede decir, a nivel general, inflación no es el principal problema que nos aqueja a los argentinos, sí tenemos un problema de salarios, sí tenemos un problema de desempleo, sí hay un problema de pobreza, sí al mejorar algunas variables financieras, tipos de cambio, a pesar de que no hemos salido del cepo y que no hay un solo tipo de cambio, sino todavía tenemos ese popurrí que nos acompaña hace bastante. Los dólares paralelos de oficial están al 30-40% de la brecha, hemos tenido en 150, las reservas se han recompuesto bastante, digamos, el déficit cuasi fiscal del Banco Central se ha ido resolviendo, a pesar de que esa abultada deuda que tenía el Banco Central se la está incorporando y la está asumiendo el Tesoro Nacional. Entonces te diría que esa es la situación general. Hay algunos indicadores que parece que están mejor con respecto a otros, y la economía real es todavía con una demanda muy aplastada. Yendo por ahí puntualmente a algunos rubros, ¿cómo estamos, Gonzalo? Mirá, los rubros, yo te diría que alimentos y bebidas, dentro de lo que es el capítulo de lo que es el índice de precios, es uno que ha venido desacelerándose fuertemente, y es el que nos impacta en nuestros bolsillos, por eso las canastas de consumo también han ido desacelerándose bastante. Pero bueno, después a nivel, digamos, medicamentos, que es algo que nosotros publicamos en el día de hoy, es algo que también ha desacelerado muchísimo. Nosotros nos dio un 2% mensual en mayo, y eso es importante porque la canasta de medicamentos está orientada a adultos mayores, y los adultos mayores también han sufrido muy fuertemente el retraso en las actualizaciones de sus jubilaciones, y en general, a medida que uno va creciendo en edad y va convirtiéndose en adulto mayor, es como que tenemos gran dependencia de lo que comemos, de nuestro alquiler si no fuéramos propietarios, y de nuestros medicamentos. Habíamos observado muy fuertes aumentos sobre el fin del año pasado y principio de este año, en torno al 20 hasta incluso el 40% de aumento en diciembre del año pasado,
Y bueno, tener un 2%, eso es podríamos decir, una buena noticia desde el punto de vista del jubilado, que Ajá. no tiene que afrontar tantos aumentos como venían ocurriendo, y cuando eso sucede y no te alcanza el dinero disponible, lamentablemente tenés que dejar de consumir algunos medicamentos, a pesar de que gran parte de la población adulta o adulta mayor tiene cobertura PAMI, y PAMI viene pagando, es un esfuerzo grande el Estado pagando los medicamentos, pero hay muchos otros que no tienen alguna jubilación, están por fuera de la jubilación, no han podido hacerlo, y eso sí tienen que pagar de su propio bolsillo el aumento de los medicamentos. Ujú. O sea, ¿era esperado este 2% o sorprendió? No, quizás sorprende un poco porque, bueno, la inflación a nosotros nos había dado casi 6%, entonces un 2% es bien bajito, pero después el índice asado que nosotros también publicamos también había dado, son mediciones distintas, son sectores distintos, pero sí todos los indicadores nos dan a la baja, un poquito más fuerte a la baja, pero está asociado también a la caída abrupta del consumo. Entonces en algún momento íbamos a llegar a un número digamos, un número del 2%, y obviamente lo que uno desea es que este valor se mantenga así. Digamos, se va a mantener en estos valores siempre y cuando el consumo esté tan caído como está ocurriendo actualmente. Bueno, es una buena noticia, entonces lo mencionabas, Gonzalo, por eso también el informe que han presentado ustedes. Sí, son buenas noticias, no podemos decir que no. Que la inflación se desacelere es una buena noticia. Sí. Es verdad que es una buena noticia porque en el fondo, del otro lado de la cara de la moneda, hay un consumo, una demanda tremendamente deprimida, por lo que conversábamos, no alcanzando salarios, hay un nivel de pobreza bastante importante, empieza a moverse hacia arriba la tasa de desempleo, las industrias algunas están no cerrando, pero como te decía, con turnos rotativos, o si tenían 3 turnos diarios, están teniendo menos turnos, hay rotaciones, etcétera. Pero saliendo de eso, la inflación que esté desacelerando es una buena noticia, ya no forma parte de la preocupación diaria. Teniendo un índice de medicamentos del 2% es una buena noticia. Tal cual. Esos indicadores converjan más cerquita de cero, claramente es una buena noticia. Nos permite incluso proyectar un poquito más. Bueno, pues no ver qué es lo que va a pasar la semana que viene, sino bueno, ver un poquito más hacia el horizonte. sí, vos sabés que ha sido noticia también en parte y también en varios medios o en redes sociales se ha visto publicado esto de 0% de inflación en esta última semana pasada, ¿no? ¿Es real ese dato? ¿No es real? Digamos, Mirá, ¿en base a qué nos tenemos que medir? Leí lo que vos estás mencionando, pero solamente leí el título. Yo no te lo puedo confirmar respecto a nuestras mediciones, porque recién mañana vamos a estar publicando lo que sucedió la semana pasada. Claro. Entonces, a nivel de nuestro, del CREVA, no te lo puedo confirmar. Porque y todo puede ser, pero no te lo puedo confirmar. Lo que sí yo te puedo decir qué es lo que pasó en la semana anterior a la semana pasada, que sería la tercera semana. Sí, el motivo. Perdón, la segunda semana de junio, lo publicamos nosotros y nos había dado un aumento entre la segunda semana de junio y la primera de junio en alimentos y bebidas de 1,7%. Y el acumulado, que sería primer quincena de junio respecto a todo mayo, nos había dado un 4,5%. Ustedes dirán, ese 4,5% es mucho, poco, está bien, no está mal. Bueno, si comparamos primer quincena de junio versus la primer quincena de mayo, estamos casi al doble. ¿Qué significa eso? Bueno, que en junio se han acelerado un poquito los precios del capítulo de alimentos y bebidas. Entonces, por eso también esas cuestiones, esas sospechas que hemos ido leyendo, bueno, si fue 4,2 a nivel nacional del INDEC, posiblemente estemos entre el 5,50 y 6 en junio. Algunos lo asocian a tarifas. Nosotros no te lo puedo confirmar hoy, pero sí te puedo decir que por lo menos en alimentos y vida hubo un pequeño ajuste hacia arriba en los precios. Veremos qué pasó la semana pasada. Claro, bueno, importante, pero bueno, se ha visto igual, como decías vos, una desaceleración de precios, principalmente en este rubro de alimentos y bebidas. Uno lo nota, ¿no? En la misma góndola o cuando sale a comprar,
de que o se estancaron los precios o algunos han bajado en ese sentido, ¿no? Estamos hablando en este tipo. Lo que vos estás mencionando está bien dicho, porque no es que hay deflación, porque estamos teniendo a nivel nacional 4,2%, a nivel local a nosotros 5,9%, es decir, no hay deflación, lo que hay de desaceleración, y es verdad que en algunos capítulos, que nosotros medimos 9 capítulos, y en algunos grupos o subgrupos hay productos o variedades específicas que en el mes de mayo han descendido. Claro. Entonces está bien lo que vos estás diciendo, no es que el índice es negativo, el índice sigue siendo positivo, pero es verdad que hay algunas cuestiones puntuales. Mientras yo te estoy comentando esto, estoy tratando de acceder a algún datito para ser más gráfico, para decirte, bueno, qué es lo que bajó en el mes de mayo. Por ejemplo, a ver. El café en el mes de mayo, punta a punta, cayó un 17% el precio. Mira. Entonces, ese es lo mismo la yerba fue 4,8 caída en el precio. Yo te estoy hablando, cuando hablo de yerba, no hablo de una yerba en específico. No. Porque puede ser que vos vayas y te guste alguna marca y que vos digas, no, esta marca subió. Claro, nosotros tomamos promedios de diferentes marcas. Sí, a nivel general. Entonces, la gente lo tiene que saber. O, por ejemplo, el té tuvo una caída de 0,5% en los precios, mínima. Nada, pero tuvo una caída. O, por ejemplo, el arroz tuvo una caída del 3,2%, la harina común de trigo tuvo una caída de un poquito más del 9%. Es decir, se empezaron, o por lo menos en el mes pasado, se vieron algunas variedades de caídas. Y otras, como decías vos también, se mantuvieron. Es decir, no tuvieron variaciones o lo tuvieron durante el transcurso del mes, pero punta a punta no han presentado variaciones. Muy bien. Antes no veíamos eso, salvo en lo que eran las categorías de estacionales, que pueden ser una fruta o verdura. Puede ser que el tomate veíamos el mes pasado 44% aumento en el tomate y quizás otro mes veíamos un 80% de baja, pero tiene que ver con las cuestiones estacionales. Claro, tal cual, sí, más que nada depende del producto y la estación del año, exactamente. Bueno, Gonzalo, muy completo como siempre para informarnos cómo estamos situados económicamente, principalmente con este informe que ustedes han lanzado en las últimas horas con el tema del 2%, ¿no? En el rubro de farmacias, que bueno, pareciera ser alentador en tal sentido, principalmente para que no golpee directamente al bolsillo, principalmente, vuelvo a reiterar la palabra, del jubilado o jubilada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gonzalo, un placer, gracias. Lo mismo, gracias a ustedes, un gran abrazo, hasta la próxima. Hasta luego.